lo tengo en línea. Es un querido amigo, un gran profesional, muy buen escritor. Y lo que yo decía hace un rato, estamos obviamente con el querido Jorge Señoranz, el Pampa para los amigos. Lo que decía hace un rato es que los libros del Pampa me han devuelto a mí de a poquito esa inclinación que yo tenía de muy jovencito por leer y que había perdido con los años. ¿Cómo andás, Pampa? Un gusto saludarte. Gracias por este rato. ¿Cómo andás, Pillo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Lo recibí hoy en la emisora. La culpa tiene el técnico. La culpa la tiene el técnico. Historias del loco mundo de los entrenadores. Cubilla, Rivas, Peluso, Pasarela, Gallardo de León, Lazarte, Martínez, Saralegui, Fossati, Carrasco. Primero, Pampa, contame. ¿Este es tu libro número cuánto? Qué buena pregunta. Me agarraste desprevenido, pero te hago una cuenta rápida. Mirá, Damiani Carrasco, Alfredo Bendito, el quinqueño de Peñarol, Tavares, la cara oculta del baby fútbol, el son cosas del fútbol y este. Ya son unos cuantos. Sí, ahí tenés básicamente la lista. Después obviamente algunas obras de clubes y todo lo más. Hay un punto ahí, ¿no? Qué bueno lo que dijiste al inicio, el hecho de con una pequeña obra devolverle a la gente las ganas de leer. Claro. O las ganas de interesarse en la lectura. Hoy que como que se está perdiendo ese hábito, ¿no? Con esta invasión que tenemos de tanto teléfono, tanto celular, la gente ha perdido ese placer, ese gusto por el papel. Claro. Vos sabés que estando mismo en esta profesión, yo la hice, bueno, conocemos hace muchos años, ¿no? Yo arranqué allá en el 88, 87, 88, y prácticamente hasta el 96-97 estuve trabajando en el Oriental y en Hora 25, en las transmisiones de fútbol. Después dejé el periodismo, me fui 15 años, casi 15 a trabajar en la industria farmacéutica, después ya de grande volví a esto, hace 12 años que estamos tirando paredes. Y yo en esta vuelta, una de las cosas que hablaba con amigos míos, le decía, digo, el déficit que tengo de lectura es tan grande, porque no es agarrar y leer una noticia, es ponerte a leer en serio. Y vos sabés que con tus libros y alguna cosa que por ahí también me ha llegado a casa, como que de a poquito he logrado generar justamente ese hábito. Y creo que es un tema de hábito, que después que lo enganchás, como yo lo hacía de jovencito, es una cosa que no largas más. Así que me parece muy interesante. Claro, aparte vos, yo me imagino, vos antes llegabas a la radio y lo primero que estaba era el diario. Exacto. Claro, y es una retroalimentación, es una cadena. Lo mismo para los que trabajamos en radio, para los que trabajamos en diario, escuchamos radio. Claro. Y todo gira en ese círculo y es una retroalimentación. Ustedes de nosotros de mañana y nosotros de ustedes a lo largo del resto del día. Claro. Pampa, estás trabajando también en ESPN, ¿verdad? Sí, en la página web de ESPN, sí. Está muy bien. Bueno, contame un poco qué te movió para hacer este libro, La culpa la tiene el técnico, y de repente elegí dos de las historias esas, historias medias locas de los técnicos. De hecho yo hacía referencia a alguna acá por algún título que tenía y rápidamente la gente a través de los mensajes nos recordaban alguna más. Contanos un poco, dale. Mirá, el libro surge evidentemente en la etapa de pandemia, ¿no? Que ahí como que disponías de un tiempo como para tratar de comenzar a escribir algo. La verdad, la idea de escribir de los entrenadores no surgió de mi parte, sino que fue una sugerencia de la editorial, del editor Joaquín Otero, que justamente me dijo de esto, ¿no? Y bueno, y ahí yo en ese trayecto me entero que Ariel Longo estaba escribiendo un libro de entrenadores, y dije, ¿viste cuando decís, ¿y ahora cómo hacemos? Claro, me voy a pisar. Bueno, entonces, hablando con Ariel, él me comentaba, ¿no?, por dónde iba él, y tal. Yo le dije, no, yo voy por un camino distinto, lo mío es un poco más anecdótico, tal vez basado en algún hecho puntual, buscando personajes y rescatando historias o anécdotas. Y bueno, y en definitiva fue lo que ocurrió. Y bueno, y la obra justamente lo que reúne es eso, ¿no? Un montón de historias, de cosas que han vivido los entrenadores, rescatar incluso por ahí entrenadores que han quedado en el olvido, como Mario Patrón, como Gualberto Díaz, el propio Rosario Martínez, al cual yo le dedico justamente uno de los capítulos, por ser un ultra defensor de todo el uruguayo. Que es algo que me quedó, cómo él defendía
al entrenador uruguayo, al fútbol uruguayo. Después podrá haber discrepancias sobre la forma de jugar, el plantel de su equipo, eso es harina otro costal. Y después obviamente hay tipos que han hecho historia, ¿no? El enterarte que un técnico uruguayo es el único caso en el mundo de ser campeón del mundo con Real Madrid, con Barcelona, es asombroso. Es asombroso. Porque un hombre como Martín Lazarte haya tenido tanto que ver en la aparición de dos de los principales delanteros del mundo como Luis Suárez y Griezmann. Exactamente. Y bueno, y vos por ahí me pedías dos historias, y yo me quedo justamente con dos historias de las viejas, ¿no? Una es de Ondino Viera, un técnico que dirigió a tu equipo. Exactamente, sí. Década del 70. Pude hablar con ex jugadores que fueron dirigidos por Ondino, y me revelaron justamente determinadas particularidades del hombre, ¿no? Como que tenía la costumbre de dirigir siempre con dos mandarinas en los bolsillos, y que andaba siempre por Lomas de Zamora con un termito chiquito y un mate chiquito, cosa que bueno, me llamó la atención, y que fue acusado justamente de traidor por parte de los brasileños, por considerar que había sido el técnico que les vendió la táctica del 50, porque Ondino en ese entonces dirigía en Brasil, y bueno, llegó al punto de que se tuvo que ir de Brasil. Como consecuencia de que la presión que existía sobre él determinó que se tuviera que ir. Claro. Y hay vos sabés que, para Pampa, déjame decirte, a Liverpool, la huelga de hambre que hace estando en una gira con Liverpool, porque no le concretaron los partidos y decidió hacer una huelga de hambre, pero lo que pocos sabían es que el que le pasaba la comida después en la noche tarde era el profe Santos, que era el preparador físico de Liverpool. Escuchá, Pampa, yo recuerdo, década del 70, Ondino Viera dirigiendo Liverpool, y coincidía con la época de mi viejo como presidente. Claro. Y me acuerdo de algunas charlas que tenían ellos, ¿viste? Mi viejo era un tipo muy político, muy correcto a la hora de expresarse. Y me acuerdo, charlas con él, y me acuerdo en Loma de Zamora, viste, cuando un dirigente no es que le quiera hacer el equipo a un entrenador, pero de alguna manera hay alguna forma más o menos protocolar de darle a entender que sería bueno que pusiera a fulanito de tal. Claro. Y las respuestas inmediatas del entrenador diciéndole, Chichi, está todo bárbaro, pero el equipo lo hago yo, punto. Y no había manera de entrarle, o sea, era esa forma y no había otra. Y son los recuerdos más gratos que yo tengo justamente de mi época de chiquilín vinculados a Liverpool, y obviamente el recuerdo de Ondino Viera en aquel momento. Claro. Hay otras historias. Que él incluso en esa gira da la charla técnica, su primer charla técnica la da arriba del avión. Mirá. Donde le dice a los jugadores de Liverpool que para seguir en la gira era fundamental ganar el primer partido, de lo contrario se volvían. Claro. Y hizo bajar a todos los pasajeros, y él dio la charla técnica arriba del avión. Tremendo. O sea, no lo podían creerlo. Tremendo. Yo recuerdo en aquella época, década del 70, una gira de Liverpool, que fue tremenda gira, sobre todo en cuanto a los resultados obtenidos. En el exterior, gira internacional europea, ¿no? Digamos. Sí. Cosa que en aquella época algún equipo cada tanto lo hacía, de los de desarrollo, hablo, ¿no? Claro, es que debe ser esa, porque incluso llamaron desde Montevideo para decirle al equipo que tenía que volver, porque empezaba el campeonato uruguayo. Claro. De hecho, Liverpool hace una gran campaña en ese uruguayo. Sí. Y además en aquella gira se juegan un montón de partidos. Y bueno, 74-75 Liverpool hace la mejor campaña de su historia con la forma tradicional. O sea, vos en aquella época no tenías apertura, no tenías clausura, no tenías intermedio, no tenías Supercopa, que son las 4 copas que muy legítimamente ha ganado Liverpool ahora y son muy disfrutables. En aquel momento era primera rueda y segunda rueda. Y eras campeón uruguayo. Y Liverpool en aquel momento termina invicto en la primera rueda. Y terminamos perdiendo el invicto con Danubio. Hay un partido con Danubio que se arma una batalla campal allá en Belvedere que fue tremenda. Pero tremenda. Y después terminamos perdiendo el campeonato,
y en las últimas fechas Liverpool no contó el poderío porque se habían dado los jugadores a la selección. En aquel momento la selección tenía determinada actividad, los jugadores de Liverpool andaban muy bien, y era un tema de ¿los damos o no los damos? ¿El sentido colectivo por encima de lo individual o no? Y en aquel momento, criticado mi viejo como presidente, por la decisión que tomó, le cede los jugadores a la selección. Liverpool pierde su poderío deportivo y termina en la recta final perdiendo algunos puntos y termina siendo segundo, y el último partido del uruguayo lo jugaba en el Estadio Centenario Peñarol con Liverpool. Peñarol campeón ya y Liverpool en una posibilidad de ser vicecampeón. Que para aquel momento ser vicecampeón y estar entre medio en la tabla de Peñarol Nacional Peñarol era un montón. Liverpool va al estadio y le gana 5-2 a Peñarol. Peñarol, el número 9, Fernando Morena. Tremenda noche que estuve presente, además, la recuerdo perfectamente, de lo que fue en definitiva aquel triunfo de Liverpool, y bueno, con técnicos que tenían justamente este tipo de historias para contar. Sintéticamente, que me quedan pocos minutos, por lo menos dame el inicio de otra historia que puedas recomendar del libro. Sí, bueno, hay historias de Julio Rivas, por ejemplo, que también es otro personaje, y por sobre todo algo que le quedó desde niño a él, que fue el hecho de ir a despedirse de su abuelo, que se fue a batir a duelo. Y él recuerda en sus declaraciones para esta obra justamente todo ese protocolo de que lo bañaban, lo afeitaban, porque podía morir en el intercambio. Claro. Y cómo le quedó a él siendo un niño justamente eso. Y después obviamente hay un sinfín de personajes y de cosas, como las cábalas de Hugo Bañulo, como esa espontaneidad, esa frescura de un Luis Garisto, que decía que cuando venía a Montevideo se subía a un ómnibus y hacía el recorrido, porque para él como el aroma o el olor del ómnibus de Cusa no había, y simplemente hacía el recorrido. Está la primera mujer, Leticia Rodríguez, en dirigir equipos masculinos. Me pareció también que era para rescatar la figura femenina. Y por último, para cerrar, les dejo y les adelanto, no se lo voy a revelar, o les recomiendo la carta que Juan López le envía al técnico de Brasil después de ganar el Mundial de 1950, que la verdad que habla de un señor, sin lugar a dudas. O sea, que se haya tomado la molestia de escribirle a mano una carta para enviársela al técnico perdedor, sin duda que habla de un caballero. Sí, está claro. Bueno, todo eso lo tenemos en el libro. ¿Cómo accedemos al libro? Pampa, contanos, dale. Mira, están todas las librerías del país. Bien. O sea que se puede acceder fácilmente. Perfecto. Bueno, te prometo que lo voy a leer rápidamente y te mandaré algún mensajecito al respecto. El técnico que agarró un cuchillo de chorizos de su vehículo y quiso increparle a Juan Ramón Carrasco, ¿era Gualberto Díaz? Sí. Sí. Esa anécdota incluso salió publicada en el diario La República. Mirá. Fue contada por Gavito, que ocurrió en una asamblea de la gremial de entrenadores. Mirá vos. Sí. Tremendo. Bueno, esas cosas que pasaban antes, y que de alguna manera hoy se pueden contar a través justamente de esto, de lo que es el libro y lo que significa el libro para aquellos que lo hacen habitualmente, la posibilidad de la lectura, y como otros, me incluyo, que la habíamos perdido y la estamos recuperando. Pampa, fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Dale, vamos arriba, muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Abrazo para vos.